Reciba un saludo bolivariano, revolucionario y profundamente chavista. Aquí la ponencia en lo que es la trascendencia de la memoria histórica de la batalla de Carabobo. Quien les habla, el profesor Manuel Bolívar, quien estará disertando sobre la batalla de Carabobo y su conjugación con el presente. Mi inspiración está basada en el que considero el primer exponente de la historia insurgente de estos nuevos tiempos. Me refiero a nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Hugo Chávez, el de la metodología reflexiva, el que nos conlleva al ir y venir y tener la visión de futuro. Hugo Chávez es del pensamiento reflexivo, el que nos da la posibilidad de saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Es el pensamiento y la historia insurgente de visibilizar al invisibilizado. Es por ello que visualizar la batalla de Carabobo y su conjugación con el presente nos conlleva entonces a pararnos, a estacionarnos en el 24 de junio de 1821 y dar una mirada a su antecedente. Nos coloca entonces en el 24 de junio de 1821 y dar un paso hacia lo que fue posteriormente esta batalla. Por ello me traslado a lo que fueron sus antecedentes y abordo dos de sus principales acciones que considero como principales acciones, y precisamente está el 15 de febrero de 1819 en el Congreso de Angostura. Ahí donde nuestro libertador dio un discurso magistral, un discurso donde daba muestras de su talante democrático, donde inclusive se confesaba y decía que respiraba profundo, que respiraba hondo, por entregar el mando, jefatura suprema que le habían concedido, y lo hacía nada más y nada menos ante un Congreso Constituyente. Congreso al que, por cierto, estaba presente uno de nuestros máximos líderes guariqueños, considerado como el primer constituyentista por el profesor Adolfo Rodríguez, considerado como el prócer civil más importante de nuestro continente americano, como lo es Juan Germán Rocio Nieves. Es ahí Bolívar cuando da líneas maestras, indudablemente en un alto concepto presocialista, y da líneas maestras en cuanto a lo que es la moral, en cuanto a lo que debe ser la educación como elemento fundamental para construir una nueva sociedad y un nuevo Estado. Da entonces muestra esa conjugación con el presente de que nuestro proyecto, nuestra revolución bolivariana está asignada por una visión democrática, por una visión de construcción y de reconocimiento de la diversidad. Está asignada por un concepto de humanismo propio. Es por ello que debemos reconocer que por más que quiera el antibolivarianismo en el presente y colocar una acentuación en la palabra régimen con respecto a nuestro proyecto, nosotros debemos decirle que nosotros sí venimos con una historia y una raíz que nos da un sur, nos da un azimut por el cual debemos nosotros transitar. Y eso hoy más que nunca está vigente. Por ello nos trasladamos también como elemento fundamental a lo que fue el 25 de noviembre de 1820 en Santa Ana, Trujillo, donde se dio el Tratado de Armisticio. Al Tratado de Armisticio que colocaba entonces ahí en la mesa de diálogo, colocaba entonces lo que era la guerra-muerte, posteriormente aplicada por nuestro libertador. Y dejaba entonces nuestro libertador Simón Bolívar, que iba a una mesa de diálogo, pero que colocaba unos elementos que debían ser considerados. Y de tanto de los elementos, uno de los más importantes que tenemos que resaltar, uno de ellos es que se reconocía a la República de Colombia, se reconocía al libertador como presidente de la República y se reconocía a nuestro ejército, a quien ya se ha categorizado y catalogado como de bandolero, asaltante, se reconocía como un ejército insurgente, un ejército beligerante. Esto conjugado con el presente nos dice que no se va a una mesa de negociación, acuerdo, que inclusive el antibolivarianismo no termina en ponerse de acuerdo, Nosotros lo que sí sabemos es del diálogo y se ha venido demostrando a través
del tiempo, nuestro presidente, nuestro comandante supremo Hugo Chávez y nuestro presidente Nicolás Maduro, es que precisamente no se va a una mesa con un cuchillo en la garganta. De ahí la importancia y la vigencia que tiene histórica a nivel de la batalla de Carabobo, las consideraciones que tiene nuestro presidente Nicolás Maduro para ir a ese proceso de diálogo. Esto es sumamente fundamental en el marco de lo que es el presente. Entonces vamos a la batalla de Carabobo, en lo que fue propiamente la batalla, y estuvo asignada por estrategia, estuvo asignada por planificación. La estrategia que pasó por un proceso de confusión que generaba parte ciertamente de nuestra estrategia de desmembrar, de desgastes de la fuerza realista, y esto era a nivel de lo comunicacional. Cuando se enviaban cartas entre patriotas, que esas cartas iban a ser interceptadas por el enemigo, pero que generaban después posteriormente un desgaste porque las cartas no eran ciertas para ser aplicadas en la realidad. Esto desde el punto de vista comunicacional para nosotros tiene algo significativo, sobre todo para entender el ataque que recibimos desde el punto de vista imperial a través de los medios de comunicación nacionales e internacionales. También el contraataque que recibimos por esa misma vía. Y entender así entonces el repliegue que ha recibido la derecha, el antibolivarianismo, precisamente escudándose en los medios de comunicación por no entender precisamente el proceso que ocurre en nuestro continente, inclusive en el mundo, y terminan entonces replegándose como una estrategia imperialista. Entonces es un elemento que nosotros debemos analizar para poder aplicar en la realidad. También vamos al elemento de la planificación. La planificación, una batalla que tuvo 1 año y medio, 2 años en el proceso de planificación, y esto nos conlleva entonces a nosotros en el presente a visualizar, inclusive a muchos de los programas anuales operativos que se planifican en las diferentes instituciones, llámese gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos, y la necesidad de nosotros transversalizar esos planes con nuestra historia. Bastante historia de aquí, decía en un programa el profesor Pedro Calzadilla. Y bueno, tenemos historia, los documentos de nuestro libertador, tenemos las cartas dirigidas a los patriotas que nos pueden servir en el proceso de planificación en el presente y para hacer la idea bolivariana, no solamente idea, sino acción como tal. Nos trasladamos entonces al proceso ya una vez ya el triunfo en la batalla de Carabobo, nos corresponde entonces a nosotros a desmontar a la historia neocolonial, la historia eurocentrista, a la que nos dejó visos de decirnos que la batalla de Carabobo fue solamente para la independencia de Venezuela, desconociendo que en esta entraba la independencia también de Nueva Granada, la independencia de Ecuador, y esto para ese momento nos colocaba en una posición de un gran Estado. Yo quiero hacer mención rápidamente aquí de lo que escribió en el cuartel general nuestro libertador Simón Bolívar el 30 de junio de 1821, y donde manifiesta: la unión de Venezuela, Cundinamarca y Quito ha dado un nuevo realce a nuestra existencia política y cimentado para siempre vuestra estabilidad. No será Caracas la capital de una república, será, sí, la capital de un vasto departamento gobernado de un modo digno de su importancia. Era Bolívar con una visión integracionista. Era Bolívar pensando en una visión integracionista, visualizando la importancia geopolítica que tenía este proceso de integración desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista de tener acceso al Océano Pacífico y al Océano Atlántico, de tener una cosmovisión, de nosotros tener una cosmovisión individual y de territorio como tal de amplia riqueza. Es la importancia para conjugarla con el presente, la importancia que visionó nuestro comandante supremo Hugo Chávez en la configuración de instituciones para abordar y reconocer aún las diferencias propias que se generaron de ese mismo eurocentrismo, y por eso la organización en instituciones como la CELAC, como la UNASUR, como el ALBA, que fue una estancia del convenio bilateral Cuba-Venezuela,
Es por ello entonces que hoy más que nunca Carabobo está vigente. Hagámoslo idea y acción. Hasta la victoria siempre.